Todo esto es por Dios, todo esto es por la obra de Cristo, amén. Así que quiero tomar unos segundos para orar antes de entrar a la palabra. Cierre sus ojos un momento y vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias porque tú estás aquí, Señor. Gracias porque tu presencia nos envuelve con amor, con misericordia. Queremos que en este tiempo tú seas muy glorificado, que hables a nuestra vida, que tu Espíritu Santo nos ministre tu presencia y tu palabra, Señor. Gracias por lo que tú nos das para alimentarnos. Gracias por todo lo que haces en nuestra vida, Señor. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, quiero entrar a la palabra de Dios en Levítico 23, 1 y 2. Dice la Escritura: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Yo quiero hablarle en esta noche, no le voy a hablar de nada nuevo, pero quiero recordarle nuestro fundamento. Tampoco voy a judaizar. Me dicen que parezco judío, pero no soy. No voy a hablar de eso, pero quiero hablarle de Cristo desde la perspectiva del Antiguo Testamento y las fiestas judías. El significado, la aplicación, no para que llevemos a la práctica ninguna, sino para que más bien podamos ver a Cristo revelado en cada solemnidad, en cada celebración, y ver el propósito que Dios tenía, porque todo es profético y es mesiánico. Las fiestas eran parte de la ley de santidad y conmemoraban fechas especiales y marcaban el ritmo de avance del pueblo de Israel. El Señor siempre nos ha llamado a un orden, siempre nos ha llamado a la mayordomía en todas las cosas, a ser buenos administradores. ¿Y cómo podía el Señor administrar el tiempo de su pueblo? Pues era a través de un calendario. Entonces, en ese calendario, el pueblo de Israel tiene un calendario civil y un calendario religioso. A través del calendario religioso el Señor marca la pauta de las fiestas solemnes, y es como le encomienda a su pueblo ser buen administrador de todo el año. Nosotros tenemos la encomienda de parte de Dios de ser buenos administradores, y que nuestro tiempo sea redimido y que nuestro tiempo sea de calidad con Dios. Por eso Él preparó todo. No sé si tengan por ahí la imagen del calendario que viene de colores. Ahí se puede marcar en varios círculos lo que es el calendario judío, los meses del año y demás, y viene ahí por separado las fiestas. Usted puede ver la Pascua, puede ver las primicias, puede ver la expiación, los tabernáculos. Vienen las fiestas de primavera, que son la Pascua, las primicias y las semanas, y vienen las fiestas de otoño, que son el Año Nuevo, el Día de las Trompetas y el Día de la Expiación y los tabernáculos. Entonces el Señor da ese tiempo para que nosotros podamos administrar. Ahora bien, algunas fiestas apuntaban al futuro y a la entrada de la nación a la tierra prometida. El Señor siempre les dijo en el desierto que se prepararan para entrar a la tierra prometida, y entraron. Aunque no entró Moisés, pero el pueblo entró. Eso es una figura de que Cristo viene. ¿Cuándo sabemos que Cristo viene? ¿Usted está preparado? Ya no se oyó igual, ¿eh? ¿Qué pasó? Sabemos que Cristo viene, pero estamos preparados, amén. Esa parte donde Dios les dice que van a entrar a Canaán, ahora el Señor nos dice que Cristo viene. Y si Él cumplió en el Antiguo Testamento, lo va a cumplir en el Nuevo. Esto es una extensión del reino mesiánico que viene a nuestra vida,
Y en primer lugar, la Pascua, la de los tabernáculos y la fiesta de la expiación, o el día del perdón, son las más fuertes, se puede decir, son las más solemnes. Pero empecemos con lo que dice el Señor acerca de la fiesta. Es Levítico 23:3. Dice: 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habitéis. Aquí el Señor está dando la entrada a las celebraciones. El sábado es el único día que tiene nombre en los días de la semana. Para nosotros el calendario gregoriano se llama lunes, martes, miércoles, pero para los judíos es el día primero, el día segundo, el día tercero, todos llevan números. El sábado es el único que tiene nombre. ¿Por qué? Porque es un día especial que el Señor está preparando, porque fue el día que Él descansó de su creación. En hebreo es Shabbat, que quiere decir reposo. Entonces el Señor lo marca como una santa convocación, porque es una fiesta, es un mandato de Dios. Se celebraba también el orden perfecto con el que Dios había terminado su creación. Por eso es una obligación para el pueblo judío descansar el sábado. Para nosotros no aplica así. Para nosotros es dedicarle un día al Señor y estar en su presencia. ¿Cuál era el propósito de las fiestas? Adorar a Dios, celebrar con Él, celebrar su victoria, celebrar nuestra libertad. Sabemos que Cristo nos hizo libres, amén. Entonces eso es digno de celebrar, y esto es la raíz de esa celebración. Ahora bien, mire lo que dice Hebreos 3:7. Dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Fíjese lo que sucede. El no celebrar al Señor lo que Él le estaba mandando a su pueblo tenía incluso condena de muerte. ¿Por qué? Porque aquí el Señor está diciendo que lo despiertan a ira y no iban a entrar en su reposo. El Señor preparó ese reposo para nosotros. Es una figura del refrigerio del que habla Pedro, del que habla Pablo, cuando Pedro dice que van a venir a nosotros tiempos de refrigerio. Cuando Pablo dice que no importa las tribulaciones que pasemos, en Él hallaremos paz. El Señor Jesús habla de paz. Entonces Dios quiere que tú y yo estemos en esa presencia, en un reposo espiritual de todos los trabajos que hemos hecho, y dedicarle un día en especial al Señor. Por eso dice la Biblia que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ahora bien, en este pasaje el tema del reposo es expuesto como la meta o finalidad del creyente que anda en obediencia, porque hace lo contrario de rebelarse, obedece. Ahora bien, ¿cómo se consigue el reposo? Trabajando. Porque si no trabajas, no es reposo. No puedes decir voy a descansar de descansar, ¿verdad? Voy a descansar del trabajo. El Señor descansó del trabajo de la creación, y así nos manda a nosotros descansar, pero haciendo la obra de Dios. ¿Cuál es nuestro reposo entonces? Hacer la obra de Dios. A veces confundimos el término y decimos que el reposo es no hacer nada. Lo que Dios les dice a ellos es que ese día lo dediquen para el Señor. Y le voy a platicar algo que sucede hoy en día en el pueblo judío. Todos los sábados, desde ahorita ellos ya están preparando, ya empezó el Shabbat, ya empezó el reposo. Prenden unas velas, empiezan a orar, se juntan todos en la sinagoga y demás.
Nadie hace ninguna labor doméstica, las mujeres no hacen ninguna labor doméstica ese día, hasta mañana en la noche, porque es un día especial para el Señor. Y ellos están orando, están adorando a Dios, se están poniendo a cuentas con Dios. Es un día de reflexión de toda la semana. ¿Cómo ellos que no tienen a Cristo revelado tienen esa comunión? Cuanto y más nosotros que Cristo está en nuestra vida. Amén. Por eso es importante que se congregue, hermano, que no deje la iglesia, que no deje su casa, porque es la casa de Dios y es donde Dios le da el alimento. Ahora bien, esta celebración era un memorial de la liberación del pueblo que Dios efectuó la noche que hirió a Egipto. Y entramos con las fiestas de la primavera. Miren lo que dice Levítico 23:5. Dice: en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, ¿qué dice? Pascua es del Señor. Fíjese aquí lo importante. Dice: Pascua es de Jehová. Esta es la primera fiesta y dice: en el mes primero, a los 14 del mes. Aquí cambió todo para la nación, porque no era el mes primero del calendario civil, era el 7º mes del calendario civil, pero empieza el primer mes como el calendario del año religioso. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Cristo vino a nuestra vida, tú y yo ese día nacimos de nuevo. Amén. O sea que tenemos un antes y un después de Cristo. Tu vida de oro, y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto a los ojos de los siervos de Faraón. Dice el versículo 4: dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni habrá jamás. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Ojo, Dios hace diferencia de los que son del mundo y los que son su pueblo. Amén. Si somos amigos del mundo, somos enemigos de Dios, y viceversa. Tú y yo estamos separados del mundo. Por eso el Señor Jesús dijo: están en el mundo, pero ya no son del mundo. Amén. Y dice más adelante: y descenderán a mí todos estos tus siervos, inclinados de mí, dirán: vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti. Después de esto yo saldré. Y salió muy enojado a la presencia de Faraón. Y dice en el 9: y Jehová dijo a Moisés: Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Fíjese lo que sucede ahí en el capítulo 12:1.
Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, ahí viene un decreto de parte de Dios, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Amén. Por eso tú y yo tenemos una vida nueva a partir de que Cristo llega a nosotros. Cuando tú le abres tu corazón al Señor, empieza una nueva vida para ti. Y tú tienes una fecha de nacimiento en tu acta, pero espiritualmente hay una fecha de nacimiento en Cristo, porque es cuando Él llegó a tu vida y tu vida fue transformada. Amén. Por eso es el principio y es el mes de Nisan. Si tienen ahí el calendario de colores, es el mes de Nisan, que está entre marzo y abril para nosotros. Es cuando se celebra la Pascua. Entonces, fíjate, hermano, cuando nosotros somos responsables y obedientes a Dios, somos libres. Amén. Si tú eres responsable de lo que Dios ha puesto en tus manos y obedeces a su palabra, tú caminas en libertad. Moisés fue responsable y fue obediente a lo que Dios le mandó hacer, y eso los llevó a la libertad. Pero ellos no tenían mucho tiempo para salir. ¿Por qué? Porque fue un momento de dolor para Faraón, y es cuando los suelta. En esa noche un cordero era inmolado. Mira lo que dice ahí el versículo 6 del capítulo 12. Desde el 5 dice: el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y dice el 7, ese es parte de nuestro fundamento. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Tienen ahí la imagen de un cordero, si la pueden poner. Es de ese tipo que se usaba, de 1 año, o sea, tiernito, sin mancha, sin defecto. Representa la personalidad y sobre todo la condición de Cristo. No se halló engaño en su boca, no se halló pecado en él, sin mancha, sin ningún defecto. El Señor para nosotros se entregó y fue inmolado, fue sacrificado. Era la disposición para que hubiera salvación. Esto era un sacrificio cruento, un sacrificio de sangre. Si no había sangre, no había salvación, no había rescate, porque tenían que poner la sangre en las ventanas y en las puertas. Y esa fue la señal para que el Señor pasara de largo. Pascua quiere decir pasar derecho, para que el Señor pasara de largo al ver la sangre. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que la sangre de Cristo tiene poder, amén. Y su sangre nos cubre de todo mal. El enemigo sabe cuando un hijo de Dios está cubierto con la sangre de Cristo y no lo puede tocar. ¿Por qué? Porque ese era un espíritu de muerte que vino sobre Egipto, pero veía la sangre y ahí sabía que no podía entrar. Tú y yo estamos cubiertos por la sangre del Cordero. Amén. Así que no hay nada que te pueda separar de esa protección, a menos tu condición. Tu vida, si no es obediente, si no es sujeta a Dios, está en riesgo. Pero de parte de Dios hay esa cobertura. Y déjame decirte que muchos, en toda la iglesia, en todo el mundo, hay creyentes, hay cristianos y hay hijos de Dios. ¿Sí sabías? Si no sabías, ya te lo dije. Los creyentes es la parte de los que están empezando a caminar, todavía no se comprometen. El cristiano es el que ya lleva una vida más disciplinada porque ya se congrega, ya conoce un poquito más. Pero el que camina como hijo de Dios es como su padre, y empieza a obedecer, y empieza a andar como él anduvo, y empieza a hacer las cosas que él mandó hacer. Entonces camina en una disposición de integridad, de santidad y sobre todo de libertad.
¿Por qué? Porque se sabe que está protegido por el Señor y sabe que tiene una encomienda de parte de Dios. Amén. Entonces, eso pasaba en la Pascua y eso significa para nosotros. Pero mira cómo dice ahí que en el versículo 8 dice: comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas. Es la otra diapositiva, que está un plato y tiene ahí un huevo, un hueso y unas hierbas. ¿Por qué hierbas amargas? Las hierbas amargas les recuerdan el dolor que vivieron en Egipto. O sea que tú y yo nunca nos vamos a olvidar de dónde nos sacó Dios. Amén. Nunca, porque eso nos va a llevar a ser agradecidos con Él. Siempre. ¿Qué usaban de hierbas amargas? En la costumbre hoy en día usan perejil, usan hojas de rábano, usan lechugas amargas y todavía le ponen vinagre y así se lo comen. Si tú lo comes así directo, te hace llorar porque es muy amargo y con el vinagre es más fuerte. Si no, haz la prueba y luego me dices. Te hace llorar. Es a propósito para que recuerden de dónde lo sacó Dios. Hoy en día ya no sacrifican el cordero, por eso hay un hueso, es como una parte de un pedazo de barbacoa y ponen ahí el hueso para recordar que ese era el cordero inmolado. El huevo tiene un significado más que nada histórico, de cuando el templo de Jerusalén fue destruido y fue quemado, y porque es un huevo cocido y recuerda el cautiverio y recuerda todo lo que les pasó. Pero ese plato representa lo que hizo Moisés en esa noche. Y dice que comían la carne asada al fuego. El Señor Jesús llevó nuestro pecado en Él, amén. Y Él consumió todo ese pecado. ¿Cómo se consume la carne en el fuego? Él bajó, le quitó las llaves a Satanás. Pues Él bajó al infierno y le quitó toda potestad. Le quitó las llaves de la muerte, le quitó toda autoridad sobre nosotros. Y ahí se consumió todo pecado. Por eso la carne se tenía que comer asada al fuego. Dice el versículo 10: ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. O sea, no se guardaba nada para el otro día. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor es suficiente para nosotros. Dice el 11: y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra, en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. ¿Por qué tenían que estar preparados? ¿Por qué vestidos? ¿Por qué calzados? Porque era una noche que iban a salir rápido. Ellos todavía no eran libres, pero ya estaban celebrando su libertad. Nosotros somos justificados por la fe, amén. O sea, tú y yo no hemos visto a Cristo cara a cara, pero ya somos libres por su sacrificio, porque creemos en su sacrificio en la cruz, y esa fe nos ha llevado a la libertad y a una vida nueva. El pueblo de Israel celebró, antes de salir, celebró su libertad y les dijo: estén preparados. Por eso yo le decía: usted sabe que Cristo viene, pero está preparado. En cualquier momento nos vamos, en cualquier momento el Señor viene y Él quiere que estemos preparados para salir. Por eso el Señor Jesús dijo que iba a preparar morada para nosotros, porque nos está llamando a libertad, a una libertad eterna. Por eso la sangre de la víctima era derramada y aplicada en las casas, pero tenían que comer todo y todos. No quedaba para mañana. Si a alguien le sobraba, llamaba a su vecino. Si a alguien le faltaba, iba con el vecino. El Señor es nuestro único y suficiente Salvador, amén.
Esto quiere decir que hasta hoy Él nos sigue salvando. Él sigue salvando las almas que no le conocen. ¿Por qué? Porque Dios así determinó que no quedara nada, que nadie quedara sin comer, que todos alcanzaran de la cena. Ahora bien, ahí es la Pascua, dice Isaías 53, 7 y 8. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Es una profecía mesiánica, habla del sufrimiento de Cristo. Con esto nosotros podemos entender lo importante de la Pascua, y que nuestra Pascua es Cristo, porque Él ya fue sacrificado por nosotros. Pablo lo dice, que nuestra Pascua es Cristo. Entonces, esto es parte de nuestro fundamento, hermanos. Saber que Él vino a morir por nosotros, saber el poder que hay en su sangre y saber el propósito que hubo en su sacrificio, que es darnos libertad, es darnos vida eterna. Amén. Ahora bien, lo que sigue ahí es la fiesta de los panes sin levadura. Se confundía a veces con la misma fiesta porque parecía que en la misma noche era la Pascua, pero estaban comiendo pan sin levadura. Ahí está la diapositiva donde salen unos panes así grandes. Esa fiesta se llama matzó, que quiere decir pan sin levadura o pan ácimo. Y fíjese qué importante es. Nos quedamos en en Levítico 23, 6, ¿verdad? A ver, vamos a la escritura. Dice ahí 23:6: y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? El pan sin levadura, esta fiesta comenzaba la noche de la Pascua, por eso les decía, se llegó a confundir con una sola fiesta. Duraba 7 días y durante todo ese tiempo deberían comer pan sin levadura. La levadura representa el pecado. Ya nos salvó Cristo, ya nos redimió con su sangre, amén. Pero ahora, ¿qué sigue? Santificarnos, purificarnos. Eso es responsabilidad tuya y mía. El Espíritu Santo viene a regenerarnos, viene a limpiar lo que estaba sucio a través de nuestro arrepentimiento, pero la siguiente parte nos toca a ti y a mí. ¿Qué quiere decir santificar? Quiere decir purificar. No es lo mismo que limpiar. Yo puedo limpiar esta cubierta que es de vidrio, le quito el polvo, pero si la dejo así 8 días sin pasarle un trapo, se vuelve a llenar de polvo. Pero si yo diario le paso un trapo, nunca va a tener polvo. Eso es santificarse. Que esté limpia siempre, que esté siempre en la condición que Cristo la dejó a través de su sangre. Esa es nuestra responsabilidad. Eso significan los panes sin levadura en nuestra vida. El primer día las casas debían ser limpiadas de todo rastro de levadura. Fíjate, ese día es cuando más trabajo tienen la servidumbre en las casas judías, porque le dicen, vamos a celebrar matzó, pues límpiate la casa. Agarran la aspiradora y limpian todo, hasta abajo de la alfombra se fijan si no hay algunas migajas de pan o galletas, algo, limpian todo, que no haya nada leudado. ¿Por qué? Porque el Señor les está moviendo a purificación.
Y por eso son 7 días, porque el 7 es el número del Señor, el número de la plenitud, de la excelencia, de la santidad. Y son 7 días en los que no debe haber ninguna levadura. Esta se considera en ocasiones símbolo de pecado y de corrupción. Mira lo que dice 1 Corintios 5, 7 y 8. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. El Señor fue bien claro en esto y nos advirtió también de guardarnos de la levadura de los fariseos. Está hablando de pecado y de corrupción. Levadura en cuanto a obras de la carne que nos llevan al pecado, y el pecado trae muerte. Y la levadura de los fariseos habla de la religiosidad. Habla de aquellos que tienen la palabra pero no la pueden vivir. Y se vuelven legalistas y juzgan a los demás. Esa levadura no quiere Dios. Por eso dice: límpiate de la vieja levadura. No la cargues más, porque hay gente que no puede crecer, que teniendo la palabra no es libre. Y el Señor quiere que tú y yo estemos limpios. Por eso se llama a una santa convocación el primero y último día de esta fiesta, y a un descanso sabático. Fíjate, el simbolismo de esta fiesta está asociado con la liberación de la nación de la esclavitud en Egipto, y para nosotros significa limpieza de pecado conseguida por Cristo y aplicada a favor de todos sus hijos. O sea que tú y yo fuimos salvos al recibir a Cristo, pero ahora nos toca limpiarnos. Por eso ellos comen el pan ácimo. El pan ácimo es como las galletas saladas, pero sin sal. O sea, sin levadura, pues no se inflan, quedan así delgadas. No sabe muy bueno, pero te acostumbras también, no pasa nada. El Señor, fíjate cómo nos lleva a una nueva naturaleza. A veces nosotros nos incomodamos cuando estamos haciendo cambios en nuestra vida, y no nos es muy grato a veces. Y nos cuesta. Vivir el Evangelio no es fácil. Y no se trata de que te acostumbras porque es lo que te toca, no. Es gozarte en una nueva vida, porque sabes que lo que estás recibiendo de Dios es puro y es santo para tu vida, y que te lleva a libertad. Ahora bien, de ahí viene la otra, que es las primicias. Se ve ahí el trigo en la mano, en la diapositiva. Dice Levítico 23, 9 en adelante: y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá, y el día que ofrezcáis la gavilla ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite. Y dice el 14, amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino, la 4ª parte de un hin. Y el 14 dice: no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. ¿Qué quiere decir esta celebración? Ya entraron a la tierra, ya entraron a la libertad, y ahora de lo que ellos han segado, le tienen que dar lo primero a Dios, apartar lo mejor para Dios. ¿Qué es lo mejor que tú tienes para darle a Dios? Es la vida que Él ha renovado, que Él ha transformado, que Él ha regenerado, que Él ha salvado
tú eres esa primicia que le puedes dar lo mejor. Eso es aplicado a nosotros. Pero ¿cómo se aplica a la figura de Cristo? Cristo es la primicia. Él es el postrer Adán y es la primicia. Él fue recibido cuando Él está en la cruz y dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y Él expira, se conmueve el cielo y Él es recibido. Como el sacerdote mecía la gavilla, es como un manto, con una canastilla que se mece delante del Señor hacia el cielo. Así fue recibido el Señor como una ofrenda en olor gratísimo. ¿Por qué? Porque su sacrificio en la cruz fue acepto delante del Padre. El Padre lo vio con gratitud, lo vio con gozo, dijo: yo lo recibo porque Él cumplió. Él dijo: Señor, consumado es. O sea, hice lo que me mandaste a hacer. El Señor es esa primicia. Por eso nosotros debemos saber que Él, al entregarse, siendo el primero, Él dice: soy el primero y el último, pasa a ser el primero de toda creación. Pero de ahí viene otro grano que somos nosotros. Esta fiesta, en esta fiesta se presenta un holocausto que es sacrificio de consagración, una oblación que es, la oblación es lo contrario a holocausto. Hay dos ofrendas, la de holocausto y la de oblación. Holocausto es cuando se quemaba un animal en el altar de bronce, y la de oblación es cuando se quema la flor de harina amasada con aceite. O sea, no es carne, sino es producto de la tierra. Se ofrecían ambas para el Señor, con una copa de vino derramada sobre la oblación. Esta fiesta significaba consagrar los primeros frutos de la tierra como garantía de la abundante cosecha que habían tenido. Por eso, primero le damos a Dios lo mejor. Cuando tú recibes, y esto tiene que ver con nuestro diezmo y nuestra ofrenda, hermanos. De verdad, no hemos entendido a veces el significado, el impacto que tiene en el cielo cuando tú ofrendas a Dios. Y no te voy a hablar de eso porque tú lo sabes muy bien. Solamente quiero puntualizar el significado espiritual que esto tiene en nuestra vida. Cuando el Señor dice que vamos a abrir que Él va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendición sobreabundante, es porque tu ofrenda, tu diezmo está abriendo esa puerta. Le estás dando lo mejor al Señor. Pero el Señor también se está dando por nosotros. Esto significa, es un símbolo de la resurrección del Señor, que es primicia de todos los creyentes. Mira lo que dice 1 Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Él se convierte en esa primicia. Y de ahí sigue la otra cosecha, que es la otra parte del trigo en la otra diapositiva. Ya voy avanzando. Viene la fiesta de Pentecostés. Pentecostés significa 50. En el pueblo de Israel no se llama Pentecostés, se llama la fiesta de las semanas, porque Pentecostés viene de un vocablo griego y la fiesta se llama Shavuot, que quiere decir semanas en plural. Shavua es semana, Shavuot es semanas. Es la fiesta de las semanas, son 7 semanas, quiere decir que son 50 días, porque al siguiente día de las 7 semanas, que son 7 por 7, 49, al siguiente día es el día de Pentecostés. ¿Qué sucedió el día de Pentecostés? Tú y yo lo sabemos, lo hemos leído todas las veces posibles. Vino el Espíritu Santo, estaban ellos orando y vino un viento recio y abordó a todos, los embistió de poder, se repartieron lenguas como de fuego y fueron llenos del Espíritu Santo. Ese es el segundo grano.
O sea, el primer grano es Cristo, pero el segundo es la iglesia. ¿De dónde sacas la semilla de una calabaza? Pues de la calabaza. O sea, cada fruto con su género. Nosotros somos el segundo grano porque el primer grano es Cristo. Entonces ahí surge la iglesia del Señor. La fiesta de las semanas tiene que ver con el día de Pentecostés que sucede en Hechos 1:8. Somos tú y yo. Somos el resultado de lo que Él sembró y de lo que Él se entregó. Tú y yo somos el resultado. Por eso el Padre lo recibe en el cielo, lo resucita al tercer día y Él vive todavía para siempre por los siglos de los siglos. Él todavía está sentado a la diestra, Él está ahí esperándonos. Entonces tú y yo somos esa parte, ese segundo grano que viene de Cristo. Por eso el Señor quiere que tú y yo caminemos como Él. Se le atribuyen varios nombres a estas fiestas, como te decía, de las semanas, o la fiesta de la siega, o la fiesta de la cosecha, pero al final se queda como la fiesta de las semanas, porque es 50 días después de la Pascua. Entonces, hay un gran significado, hermanos, de la obra de Cristo en nuestra vida. Lo que Él hace siempre va a dar fruto y Él quiere que tú y yo demos fruto, amén. Ese es el gozo que tiene el Señor, que sus hijos estén dando mucho fruto, porque Él ya lo hizo, Él dio el ejemplo y ahora te toca a ti. Por eso tú y yo no podemos estar sentados todo el tiempo. Jesús no murió en la cruz para que nos quedemos sentados en una banca. Él murió en la cruz para que nosotros, aparte de tener salvación, vida eterna y libertad, hagamos y extendamos su reino aquí en la tierra, amén. Porque Él dijo que mayores cosas íbamos a hacer. ¿Cuántos lo creen? Lo vamos a hacer. Por eso esta fiesta tiene que ver con ofrendas de gratitud por la cosecha. Se ofrecían 2 panes cocidos, esta vez sí eran con levadura, junto con holocaustos y libación. ¿Por qué? Porque habla ya de la naturaleza del hombre. Cristo es sin levadura, el hombre es con levadura porque tiene una naturaleza carnal, pero se está moviendo con la formación que Dios le ha dado. Quiere decir que los cristianos convertidos representan la cosecha que la semilla del Evangelio produjo y sigue produciendo en el mundo. La palabra de Dios es la semilla incorruptible. Nada la va a corromper, nada la va a destruir. Nosotros que nos hemos convertido representamos la cosecha que la semilla del Evangelio produjo y va a seguir produciendo. Por eso ahí en Hechos 2:1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y ahí viene todo lo demás. Desde el 1 Jesús advierte lo que iba a venir sobre ellos, y en el 2 se cumple. Entonces sigamos haciendo la obra del Señor, hermanos, sigamos produciendo. Pero fíjate, dice los cristianos convertidos. Hay cristianos convencidos, pero no convertidos. O sea, hay cristianos que están convencidos de la palabra, están convencidos de que Cristo murió en la cruz, convencidos de muchas cosas, pero no están convertidos. No han cambiado su vida sigue siendo igual. Por eso el Señor quiere cristianos convertidos. Y por último vienen las fiestas de otoño. Aquí vemos la fiesta de las trompetas. Son 3 fiestas: la de las trompetas, el día de la expiación y los tabernáculos. Las 3 se celebran en el mismo mes, que es entre septiembre y octubre, que era el primero del calendario civil. O sea, ahí empieza el calendario civil. Entre septiembre y octubre los judíos celebran el año nuevo, es porque es su calendario civil, pero el calendario religioso es entre marzo y abril, como lo dijimos al principio. Entonces,
Mira lo que dice Levítico 23, 23 al 25. Ya para ir cerrando. Dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es la fiesta de las trompetas, que se llama, en hebreo se llama Yom Teruah. Yom quiere decir día, Teruah es trompeta. Dice que van a hacer una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. El día de las trompetas igual va de la mano con el año nuevo, que en hebreo se llama Rosh Hashanah, que quiere decir cabeza de año. Es el primer mes del año, por eso se llama Rosh, que es cabeza, Hashanah es año. Pero fíjate, las trompetas, cuando aparecen las primeras estrellas en el cielo, ya empezó el año nuevo. Y al son de las trompetas se anuncia que ya entró el año nuevo. Entonces lo siguiente es celebrar el año nuevo, que es el Rosh Hashanah. Dice Números 29, del 1 al 6. Rápido me voy. En el séptimo mes, el primero del mes, tendréis santa convocación, ninguna obra de siervo haréis, os será día de sonar las trompetas. Y ofreceréis holocausto en olor grato a Jehová, un becerro de la vacada, un carnero, 7 corderos de un año sin defecto, y la ofrenda de ellos de flor de harina amasada con aceite, 3 décimas de efa, con cada becerro, 2 décimas con cada carnero. O sea, era un banquete pero en grande. Y con cada uno de los 7 corderos 1 décima y un macho cabrío por expiación para reconciliaros. Además del holocausto del mes, su ofrenda, y el holocausto continuo y su ofrenda, sus libaciones conforme a la ley, como ofrenda encendida a Jehová en olor grato. O sea, era una fiesta en grande porque estaba entrando ya el año nuevo. La finalidad de esta fiesta era anunciar la proximidad del día de la expiación. No perdamos la secuencia. La Pascua es nuestra salvación. Los panes sin levadura es nuestra santificación. Las primicias es Cristo, la semana somos nosotros, y de ahí viene el día de las trompetas, cuando el Señor viene por su iglesia. Eso está en Tesalonicenses, ahorita lo vamos a ver. El Señor viene por su iglesia anunciando que viene el día de la expiación. Tú y yo vamos a ser presentados delante del Señor, y ahí vamos a pasar al estado eterno. Pero en esa parte ellos se están preparando para el día de la expiación. Es el evento más importante de todo el calendario festivo del pueblo de Israel. Como en todas las fiestas, en esta se ordenaba un descanso sabático. Y entonces venía la santa convocación, y era cuando presentaban las ofrendas. O sea, era una celebración, pero también era solemne, era sagrada. Era de gozo, pero era sagrada porque era dedicada a Dios. Lo que tú y yo hacemos debe ser como para el Señor, dice la Biblia, amén. Todo como para el Señor. Sea lo que sea para agradarle a Él. Entonces, esta fiesta, y ahí está la diapositiva de Yom Teruah, sale un hombre tocando el shofar, está anunciando la entrada de un año nuevo. ¿Qué pasa ahí con nosotros? Cuando el Señor venga, se va a oír la trompeta para anunciarnos una etapa nueva en nuestra vida, porque seremos tomados por Él. Amén. Ya vino Cristo y nos cambió el año, nos cambió la fecha. Pero cuando viene con las trompetas, ¿qué va a pasar? Cambia nuestra vida y la iglesia entra a una nueva era. Entra a la etapa de la eternidad con Él, porque Él viene por su iglesia. Por eso le decía, ¿está usted preparado? Tenemos que estar preparados siempre, porque el Señor ha dispuesto que nos vayamos con Él. Amén. Ahora bien,
De ahí viene la última fiesta, que es los tabernáculos. Es Levítico 23, 34 en adelante. Dice: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. Pero fíjese, hago un paréntesis. En Levítico 23, 26 está hablando de la expiación. Dice: también habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo de siervos haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Había una condena para el que no celebraba la fiesta. Si tú y yo no participamos de la santidad de Cristo, si no participamos de lo que Cristo tiene en nuestra vida, viene una condenación, porque dice que los que no creyeren van a ser condenados. Y no es porque el Señor sea malo, es porque Él no quiere que ninguno se pierda. Quiere que todos crean, que todos se acerquen y tengan salvación. Por eso desde ahí dice, hay una sentencia, que el que no aflija su alma ese día va a ser cortado del pueblo. Era desechado. Es el día cuando el sacerdote entraba por única vez, una vez al año, hasta el lugar santísimo, donde está el arca. Y hacía expiación por él, hacía expiación por el santuario, por el pueblo, por su familia y por el pueblo. Y era cuando él derramaba sangre a los 4 puntos cardinales, la sangre del cordero, delante del arca, hacia las paredes, y presentaba siempre un sacrificio por él y por el pueblo, pero era una vez al año. Ese día, hermanos, hoy en día el pueblo de Israel detiene todo. No hay ningún trabajo, ni las máquinas trabajan. No pueden ni usar el carro. A menos que sea una emergencia, no puede ir a más de 3 kilómetros de su casa. Y caminando no puede ir más de 1 kilómetro a pie. Es un día de ayuno, de aflicción, porque están expectantes a ver si el Padre los ha perdonado de todo lo que hicieron en el año. Es un día de ponerse a cuentas con Dios. Por eso se llama Yom Kippur. Si está ahí la diapositiva, es el día que van al muro de los lamentos, se ponen a cuentas con el Padre. Es el día de reflexión. ¿Por qué? Porque ellos están reflexionando todo lo que hicieron en el año y quieren redimirse. Por eso, como en la Pascua y como en el día de la expiación, sin sangre no había salvación, no había perdón. Se llama el día del perdón. Yom Kippur quiere decir día del perdón. Entonces, por eso no pueden hacer ningún trabajo. El Señor nos llama a nosotros a reflexionar y detenernos para ponernos a cuentas con Él. Fíjese, para la iglesia hay 2 aplicaciones del Yom Kippur. Ya tuvimos un Yom Kippur, usted y yo, cuando Cristo vino a nuestra vida, porque Él nos perdonó de todo pecado, amén. Nos hizo nuevas criaturas. Ese es el primero, pero el segundo va a ser allá en el cielo. Él viene por su iglesia, nos prepara para el año nuevo que vamos a celebrar y nos vamos a presentar delante de Él para perdón de pecados y pasar con Él entonces a nuestra morada eterna, que son los tabernáculos. Por eso en el día de la expiación todo se detiene, no hay ni comida, no hay nada. Aquí el mensaje remarca la importancia de que el creyente se acerque a Dios en santidad, libre de toda inmundicia física o espiritual,
y esta condición debe de ser la norma en las relaciones y trato con los demás. Si eres bueno con Dios, debes ser bueno con los demás. Si te santificas para Dios, lo eres para los demás, porque todo lo debes hacer puro y santo también. Entonces ahí viene la fiesta de los tabernáculos. Está la diapositiva que aparece una cabaña ahí. ¿Cómo celebran ellos? Hacen en la azotea, ponen una cabaña de palmas, y ahí ya no lo hacen. Hacen la cabaña, pero lo que hacían era dormir ahí. Pero ya casi no lo hacen, nada más la ponen como un símbolo de que están celebrando los tabernáculos. Fíjate qué importancia tiene, porque duraba 7 días, concluía con una santa convocación y se le conoce como la gran fiesta. Durante este tiempo todos los israelitas habitaban en cabañas. Esto se puede comparar con Nehemías 8:14, que dice: y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. Quedó como un memorial. ¿Qué conmemoraban ahí? La liberación de Egipto y la peregrinación en la cual Dios los guió por el desierto y los hizo habitar en cabañas. O sea, nunca olvidan de dónde los sacó Dios y nunca olvidan cómo los protegió en el desierto. Habitaron en cabañas, fueron peregrinos, no tuvieron un lugar fijo, pero siempre tuvieron la cobertura de Dios. No importa si tú caminas en un desierto, si está Dios contigo, estás seguro. Nada te va a pasar, Él te va a proteger siempre. Y por eso la cabaña les recuerda que ellos que habitaron en cabañas en el desierto. Hasta hoy lo recuerdan, pero tú y yo podemos recordar de todo lo que Dios nos ha guardado, de cómo hasta aquí nos ha ayudado, de cómo hasta aquí nos ha protegido. Esta fiesta se celebrará en el reino milenial de Cristo, cuando Cristo venga y nos lleve con Él. ¿Por qué son 7 días? Vuelvo al número de Dios, es el número perfecto. Y son los tabernáculos porque representa el estado eterno, o sea, es donde vamos a descansar con el Señor para siempre. Es la casa que el Señor dijo que iba a preparar para nosotros. Por eso cuando Pedro ve a Elías, a Moisés y a Jesús en la transfiguración, dice: hagamos una enramada para cada quien. Él pensó que ya era el tiempo en el que Cristo iba a establecer su reino espiritual en la tierra. Por eso Jesús le dijo: no te apresures, todavía falta. El Señor nos estaba esperando a ti y a mí para poderlo celebrar. Así que, hermanos, nosotros tenemos de parte de Dios esa morada eterna, es el lugar donde vamos a habitar. El Señor incluso celebró la fiesta. El Señor con sus discípulos estuvo celebrando algunas fiestas, pero esta en especial hablaba, dice Juan, y estoy concluyendo con esto, Juan 7:37 y 38. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Ahí es donde Cristo invitó a los oyentes a que creyeran en Él para saciar su sed. Y les prometió que de su interior iban a correr ríos de agua viva. La Escritura nos enseña que mientras no creemos en Cristo, somos peregrinos errantes viviendo en el pecado. Por eso es importante caminar bajo su cobertura, para que Él nos guíe, para que Él nos lleve. Dice Colosenses 1:27: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros,
la esperanza de gloria. Cristo es nuestra esperanza de gloria, amén. Y dice Colosenses 3:3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3:11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Por eso le decía al principio, no se trata de judaizar a nadie, sino que entendamos el fundamento de nuestra vida en Cristo. Porque muchos se han errado el camino y se han fascinado por esto. De verdad no es la intención. Por eso dice Romanos 8:37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que Cristo ha hecho su morada en nuestros corazones. El tabernáculo tiene que ver con nosotros, que somos templo del Espíritu Santo, y con la morada celestial que tiene el Señor para nosotros, y que vamos a pasar al estado eterno después de haber sido perdonados delante del Padre. Amén. Entonces nos damos cuenta de toda la secuencia que traen las fiestas judías y qué aplicación cristiana hay para nosotros, hermanos. Esto es fundamento doctrinal. No debemos olvidar de dónde nos sacó Dios. No debemos olvidar quiénes somos para Él. No debemos olvidar nuestro compromiso, nuestra responsabilidad con Él, porque Él ya preparó, Él ya dispuso todo para que tú y yo seamos libres. Amén. Vamos a orar en esta noche.